Reclamo de los profesionales de la salud sobre la mala práctica profesional en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal mereció este comentario del presidente de la República. Veamos. Coincidimos en parte con la postura de los médicos. O sea, es claro que hay que sancionar la mala práctica profesional como en muchos países del mundo. Eso está incluso en la Constitución, ¿ya? Pero sí se cometieron errores en la redacción del artículo. Si ustedes quieren, errores ya se corrigieron en una reunión que tuvieron con el presidente y de nuevo tuvimos la reunión y no hicieron, llegamos a un acuerdo, acogimos sugerencias de los médicos y básicamente el Ministerio de Salud Pública, no del viceministro, que es un médico, Miguel Malo, ¿ya? Llegamos a un acuerdo y se puso otra cosa en la asamblea. Así que nosotros no actuamos bajo presión. Si quieren renunciar, a mí no me están perjudicando. Se están perjudicando ustedes, a su familia, pierden su trabajo. Es un signo de coherencia, de valentía, lo felicito. Lo que sí les quiero decir es que todavía no ha pasado absolutamente nada. Recuerden, o sea, todavía se está discutiendo el código. Hay que ver cómo sale la asamblea y si sale algo con lo que no estamos de acuerdo, yo lo puedo vetar. Mauro Andino, presidente de la Comisión Especializada de Justicia de la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, buenos días. Un gusto poder dar inicio en esta mañana. El presidente de la Federación Médica ha anunciado la presentación de una propuesta de acuerdo a la ministra de Salud. En el bloque de legisladores o en la Comisión de Justicia, ¿se ha tomado alguna decisión? ¿Se continúa analizando el tema? ¿Cómo van estas gestiones? Alfredo, primero hay que hacer una serie de puntualizaciones. El actual texto que consta en el informe que fuera aprobado por la Asamblea Nacional ha evolucionado muchísimo, se ha desarrollado de mejor manera de lo que vino del proyecto inicial del Ejecutivo, construido por el Ministerio de Justicia. Aquí, por ejemplo, en el artículo 200 se habla de mala práctica médica, ¿sí? Es decir, que allí sí se podía o se puede señalar que había un direccionamiento en contra de los profesionales de la salud. Pero nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Determinar y desarrollar lo que al respecto habla el artículo 54 de la Constitución de la República, que señala muy claramente sobre la mala práctica profesional, arte u oficio, en especial lo que ponga en riesgo la salud o la vida de las personas. Eso dice el artículo 54 de la Constitución de la República. Pero aparte de ello, actualmente en el Código Penal vigente existen aproximadamente, Alfredo, 18 tipos penales que sancionan no la mala práctica profesional, sino directamente a los médicos. El artículo 156 habla de los médicos con sanciones que van de prisión de 1 a 5 años. El artículo 284 habla de los médicos, cirujanos, farmacéuticos con prisión de 1 a 6 meses. El artículo 293 habla de los médicos, cirujanos, dentistas, obstetriz. El 346 habla de los médicos, cirujanos o practicantes con prisión de 6 meses a 2 años. El 359 del Código Penal, si un facultativo diere un informe en que faltare dolosamente a la verdad, se le privará también definitivamente del ejercicio profesional, El 434 habla igual, penas de privación de 6 meses a 5 años. El 435 será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años. El 436, los médicos, boticarios o cualquier persona igual de 6 meses a 1 año, de 1 a 3 años y de 3 a 5 años. El 446 habla penas de prisión de 3 a 6 años, de 4 a 8 años, de 12 a 16 años. Ahora, pero los médicos lo que piden es que se despenalice la mala práctica. Pero ¿qué ocurre? Hay un mandato claro y preciso del artículo 54 de la Constitución. ¿Es entonces posible no aplicar la pena de prisión para la mala práctica médica para la persona que ponga en riesgo la vida de otra o que acabe con esa vida por un descuido profesional? Alfredo, nosotros tenemos que legislar pensando no solamente
en los dirigentes o en los profesionales de la salud que hoy, con razón o sin razón, habrán distorsionado o pretenden distorsionar la verdad. Hay que legislar pensando en las víctimas. ¿Cuántas víctimas han perdido la vida? ¿Cuántas personas han generado en su contra lesiones, incapacidad temporal o definitiva por una mala práctica médica, no por un delito doloso? Porque aquí hay que ser muy claros. Hay delitos dolosos y hay delitos culposos. Los delitos culposos, Alfredo, cuando existe la falta de cuidado en el deber objetivo, es decir, existe negligencia, existe imprudencia, existe impericia, existe eso está falta claro, de aplicación pero de los reglamentos. No faltaría la redacción del proyecto establecer una gradación de la falta de leve a grave y las sanciones correspondientes de acuerdo a la magnitud o la gravedad de la falta. Bueno, es una propuesta que tendría que como ponente yo analizarla y recogerla y someterla a consideración del Pleno de la Asamblea, previamente a que se pueda pedir la reconsideración de lo que ya el Pleno de la Asamblea aprobó. Pero tenemos que garantizar los derechos de las víctimas, porque caso contrario, si vamos a pensar solamente en un determinado sector, entonces también hablemos qué pasa con los transportistas, qué pasa con los ingenieros, qué pasa con los abogados, qué pasa con los maestros, qué pasa, en fin, con los economistas, con los administradores. Cada quien va a querer que se legisle de acuerdo a lo que ellos creen conveniente a sus intereses. Tenemos que legislar de manera general, garantizando derechos de unos y de otros. Pero aparte de ello, no solamente tenemos que hablar de los tipos penales o de las sanciones penales, a lo que hacen referencia en gran medida los dirigentes de la salud. Veamos qué dice también el libro segundo del procedimiento. Allí, por ejemplo, estamos estableciendo nosotros mecanismos muy claros cuando hablamos, por ejemplo, de la prueba. Sí, hay que ver qué dice, por ejemplo, la prueba en el artículo 449. La prueba tiene por finalidad llevar el juzgador a la certeza de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada. De no lograr dicha certeza, el juez tiene que ratificar la inocencia de esa persona. Ahora, pero ¿quién determina el descuido o negligencia? Eso es importante, porque se dice que hay tan pocos casos, pero el problema es que son ellos mismos, los establecimientos hospitalarios, los que rinden los informes, los que certifican si dieron o no bien dado un medicamento. Entonces, ¿cómo se establece esa determinación técnica, pericial, de la responsabilidad de si hubo o no el descuido y hasta qué punto hubo una gravedad en ese descuido? Qué bien que usted topó, Alfredo, el término, cómo se determina la posible responsabilidad de un profesional de la salud por mala práctica médica, negligencia médica o como se lo quiera utilizar el término. Y usted hablaba de un término específico, pericial. Sí, aquí está el artículo 508 que dice reglas generales cuando habla de la pericia. Las y los peritos deben, 1, ser profesionales expertos en el área, especialmente titulados o con conocimientos de experiencia o experticia en la materia acreditados por el Consejo de la Judicatura. Eso quiere decir que tienen que ser médicos profesionales con experticia, con conocimientos. Sí, el informe pericial debe contener como mínimo el lugar y fecha de realización del peritaje, identificación del perito, descripción y estado de la persona u objeto peritado, la técnica utilizada, la fundamentación científica, ilustraciones gráficas cuando corresponda a las conclusiones y la firma. El Consejo de la Judicatura organizará el sistema pericial a nivel nacional, el monto que se cobre por estas diligencias judiciales o procesales. Es decir, que dentro de la indagación previa, dentro de la instrucción fiscal o por desgracia si es que se llega ya a la etapa de la audiencia pública de juzgamiento, allí se tienen que presentar las pruebas de cargo y de descargo y a través de los peritos, sí, médicos especializados que están acreditados en el Consejo de la Judicatura, son los ojos del juez, del fiscal, para decirle
señor fiscal, señor juez, hay mérito. Consideramos que se actuó con negligencia, con impericia, con falta de aplicación del deber objetivo de cuidado y en consecuencia usted tiene que tomar la resolución. En todo caso, lo contrario, si no hay mérito, claro, pues tiene que ratificar la inocencia. Elementos objetivos que ya constan en el proyecto y que deben servir dentro de la discusión para que la solución a que se llegue sea satisfactoria para el interés social, que es lo fundamental. No el interés de un partido ni el interés de los médicos, sino de la sociedad. Aurandino... Efectivamente, Alfredo, es un interés general. No podemos aquí caer en un juego que simplemente porque hoy presiona a alguien, un cierto sector o ciertos dirigentes, nosotros debemos agachar la cabeza y decir, muy bien, legislemos de acuerdo a los intereses de estos sectores, como se hacía en el pasado. No. Lo que decía el compañero presidente de la República en una de sus últimas intervenciones, decía, hay que garantizar con equilibrio los derechos de las partes, tanto de las víctimas como también de aquellos que supuestamente se sienten perjudicados. Pero bueno, yo pregunto, con la legislación legislación penal, Alfredo, con la legislación penal que está vigente, ¿qué médico o cuántos médicos han sido inhabilitados definitivamente de su profesión? No conozco. Yo tampoco ¿Cuántos médicos han sido procesados? Por eso es que es necesario establecer una legislación justa y que sea de beneficio social. Le agradezco su participación en Contacto. Gracias, Alfredo. Buenos